Hermanos, hablar de la Biblia es hablar de Cristo, y hablar de Cristo necesitamos conocer las Escrituras. Y Génesis, hemos iniciado una serie acerca del libro de Génesis, acerca del Bereshit, que significa en el principio, ¿no? Bereshit en el original es en el principio de todas las cosas, y a eso se debe el nombre de Génesis. Y hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Hoy día vamos a estar tocando el capítulo 15 de una manera espectacular, porque vamos a ver muchas cosas que Dios está haciendo. Pero en el capítulo 1 vemos que Dios forma los cielos y la tierra y le da una responsabilidad al hombre de gobernar y dominar sobre la tierra. En Génesis 2 nosotros vimos que Dios le dio al hombre las responsabilidades de administrar la tierra, y vemos en el capítulo 2 que Dios puso aliento de vida en el hombre. En el capítulo 2 también vamos a ver los dos famosos árboles, ¿no? Habían otros árboles frutales, pero habían dos especiales, ¿no? Uno que era el árbol de la vida y el otro que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando el hombre comió del árbol del cual Dios le dijo que no comiese, Dios le dijo que si comía de aquel árbol, él iba a morir. En el original es: muriendo físicamente, morirás espiritualmente. Y mucha gente no entiende la razón por la cual la gente muere. Pero la gente nace para morir en este mundo por causa del pecado. El pecado ingresa a la vida del hombre en Génesis 3. Y en medio del pecado que ingresa a la vida del ser humano, vienen todas las maldiciones que hoy nosotros conocemos. Una de ellas es la naturaleza de pecado, esa corrupción que es propia del ser humano. ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han visto un frutero y han visto muchas manzanas, ¿no? Cuando yo era niño, a mí mi mamá me decía, ¿no? O mi abuela, que era la que más incidía en eso, ella decía, ¿no? No juntes la manzana podrida con las que están sanas, porque la manzana podrida, ¿qué va a hacer? Va a podrir a las demás, ¿verdad? Pero si tú quitas todas las manzanas podridas y solamente dejas manzanas que están sanas, y si nadie se las come, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a echar a perder igualmente, se van a podrir. ¿Por qué? Porque la corrupción no es externa, la corrupción nace de adentro hacia afuera, y esa es la razón por la cual el ser humano está bajo corrupción. La corrupción es con lo que nosotros hemos nacido, y a través de Génesis nosotros podemos ver los actos de misericordia de Dios, pero también podemos ver los actos en el hombre donde su naturaleza continuamente es contraria a la de Dios. Hoy vamos a ver en Génesis 15 cómo Dios jura por sí mismo a Abraham un pacto que va a establecer el Señor mismo y que se va a cumplir en la persona de Jesucristo. Si usted no lo sabe, Cristo aparece desde Génesis. Cristo aparece en toda la escritura bíblica. Cada vez que usted vaya a ver las escrituras, usted vea las escrituras y usted tiene que aprender a ver a Cristo. Y vamos a ver rápidamente varios puntos acá. Antes que nada, usted tiene que saber algo. ¿Bajo qué lentes usted está mirando el mundo? Es muy importante. Nosotros hemos sido formados en escuelas, sean públicas o privadas, y a nosotros nos han enseñado a ver el mundo desde una forma, desde una perspectiva. Quiero que sepas que no todo lo que nos han dicho es la verdad. Es más, gran porcentaje de las cosas que se nos han enseñado no son verdad. Pero de acuerdo a eso, nosotros formamos nuestra manera y nuestra forma de ver el mundo. Bajo qué lentes tú miras el mundo es muy importante, porque de acuerdo a esos lentes tú vas a interpretar las cosas. Ahora, hay dos testimonios, pero solamente uno de ellos es la verdad. El testimonio de lo que el mundo nos ha dicho. ¿Qué es lo que el mundo nos ha dicho? Que el mundo es un punto en medio de la nada. Y si el mundo, hablando del planeta Tierra, es un punto en medio de la nada, ¿qué es el hombre en medio de toda esa expansión? Nada. Esa es la perspectiva que nos han enseñado. Pero cuando tú comienzas a ver a las escrituras, vamos a ver que Dios hizo todo lo que existe por causa del hombre. Y el hombre es la obra
perfecta que Dios hizo, y Dios lo hizo al hombre. Y todo lo que creó alrededor del cosmos y del mundo lo hizo con la mira del hombre. Cuando vemos a través de las Escrituras que el hombre es el regalo más grande que Dios ha dado a esta tierra, Dios se deleita en el hombre, nuestra mirada para ver las cosas cambia. Por eso, ¿cómo ves el mundo? Eso se llama cosmovisión. La forma en que la gente ve el mundo se llama cosmovisión. Diga conmigo, cosmovisión. Es decir, la manera en que ves el mundo. Por eso tenemos dos fuentes: lo que nos han enseñado y lo que la Biblia nos ha enseñado. Quiero que sepa que la Biblia es el testimonio de Dios para el hombre, para que el hombre conozca cuál es la verdad, la fuente y el origen de todas las cosas. En el libro de Génesis, hoy, que vamos a ver el capítulo 15, nos revela los cimientos del plan redentor de Dios. Es decir, después de la caída, Dios establece un plan para salvar al hombre. Y somos testigos de un momento trascendental cuando Dios establece un nuevo pacto. Hizo pacto primero con Adán, pero Adán fracasó en el pacto. Hizo pacto luego con Noé, y Noé fracasó en el pacto que estableció con Dios. Y ahora Dios va a establecer un nuevo pacto con el hombre, y lo va a establecer con Abraham. Pero algo extraordinario vamos a ver aquí, porque este pacto no es simplemente un acuerdo bilateral de dos partes. En un pacto, como en un matrimonio, por ejemplo, en un matrimonio están las dos partes, ¿no? Y ambas partes tienen una función, hay un beneficio mutuo. Si uno de los dos falla, ambas partes se van a ver afectados. Pero en el caso de Dios, Dios hace algo extraordinario aquí con Abraham. Él va a hacer un pacto unilateral. ¿Qué significa un pacto unilateral? Es decir, un pacto donde Dios se va a comprometer, jurando por sí mismo en cumplir su palabra. A pesar de que el ser humano es infiel, Dios siempre se va a mantener fiel. Y vamos a ver a Abraham lleno de dudas, como todo ser humano, como todos nosotros, temores, y vamos a ver en él una representación perfecta de la fragilidad de nuestra naturaleza, de nuestros temores, de nuestra pecaminosidad. Sin embargo, Dios en su sabiduría y en su misericordia va a reconocer la incapacidad del hombre en sostener un pacto por sí mismo. ¿Cuántos han prometido algo y cuántos han fallado? ¿Cuántos han hecho promesa tras promesa y han prometido, te prometo, mi amor, que mañana voy a cambiar, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer aquello? Y fracasamos en el intento. ¿Por qué? Esto viene de ambas partes, por si acaso, porque a veces los hombres pueden sentirse acusados también, pero también viene del otro lado, por si acaso, ¿no? Pero ¿saben por qué eso ocurre? Porque al hombre, por su naturaleza corrupta, que no lo justifica, le es difícil sostener un pacto. Por eso, en un acto de gracia y de misericordia, lo que Dios va a hacer sobre sí mismo es tomar toda la responsabilidad del cumplimiento del pacto que va a hacer con Abraham. Abraham es un personaje extraordinario en la Biblia, porque aunque nosotros no somos judíos, por la fe la Biblia dice que somos descendientes de Abraham, porque hemos creído al igual que Abraham. Y este acto divino prefigura la obra redentora de Cristo en la cruz, donde Dios mismo, en la persona de su Hijo, cumple todas las demandas del pacto que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, jamás podríamos satisfacer. Y esto es algo extraordinario. Dios va a establecer un pacto inquebrantable, es decir, que nadie puede romper ese pacto, garantizando no por la fidelidad del hombre, porque el hombre no está incapacitado de eso. Por más que quiera, el hombre siempre va a fracasar, va a fallar, sino por la naturaleza inmutable que Dios tiene. Y este pacto es el fundamento de nuestra salvación en Cristo y la base de nuestra esperanza como creyentes y la garantía que hoy nos da como iglesia de que la iglesia va a cumplir su propósito de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, esta es una iglesia que, aunque pequeña, se está formando. Es una iglesia donde queremos que usted entienda que nosotros amamos que usted venga, pero amamos en que usted sea formado como un discípulo de Cristo. ¿Usted quiere ser un discípulo de Cristo? Venga a esta iglesia.
Yo sé que todas las iglesias tienen las iglesias cristianas tienen esa misma vocación, pero si usted está aquí en la playa y realmente quiere ser un discípulo de Cristo, venga y aprenda a crecer. No lo haga a su manera, hágalo a través de la escritura bíblica. Amén. Vamos a leer Génesis 15 del 1 en adelante y luego vamos a explicar. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Es decir, la esposa de Abraham era estéril, no podía tener hijos, y Dios le había prometido a él que haré de ti una gran nación. O sea, a través de ti voy a hacer una gran nación sobre esta tierra. Pero él decía: pero ¿cómo va a ser esto si mi esposa no puede tener hijos? Y además, el que va a heredar todo lo que yo tengo es este siervo damaseno que se llama Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, le dice, ¿no? Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto. Antes de que pase todo lo de Egipto y que ellos iban a ser esclavos ahí, Dios ya se lo había anunciado a Abraham. Se lo dijo desde antes. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Está hablando de Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Si ustedes revisan las escrituras, cuando ellos salieron de Egipto, prácticamente se llevaron todo el oro que había en ese lugar, en Egipto, porque Dios les dio gracia sobre ellos. Y tú vendrás a tus padres en paz, es decir, y serás sepultado en buena vejez. Abraham murió, por si acaso, a los 175 años. A los 137 años murió Sara, su esposa, y se volvió a casar y tuvo hijos e hijas, y como dice acá la palabra, murió en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios está haciendo este pacto con él, y normalmente cuando se establece un pacto, las dos partes participan y firman, pero como hemos visto, Abraham cayó en sueño profundo. ¿Quién es el que está celebrando el pacto acá? Y lo vamos a ver con más detalle después. Pero es Dios quien está celebrando el pacto con él. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los canoneos, los gergeseos y los jebuseos. Estamos hablando aquí de la tierra que Dios le iba a dar a Abraham en ese momento.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y oramos para que tu palabra, Señor, pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Señor, que nosotros podamos verte a ti en medio de esto, pero también que podamos ver nuestra propia naturaleza, nuestra propia corrupción, pero también que podamos ver, Señor, la mano tuya, cómo tu escritura está dispuesta, Señor, para salvarnos, para ayudarnos a ver nuestra condición y poder poner nuestra mirada completamente en ti. Honramos este tiempo, Señor, y nos ponemos delante de tu presencia para honrarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos con el punto 1. Lo que hemos visto primero, la promesa inquebrantable. Dios le da una promesa a Abraham, una promesa inquebrantable. Eso significa que es una promesa que nadie puede romper. Es una promesa que Dios ha establecido. Vemos a Dios reafirmando sus promesas a Abraham. Dios ya le había dicho en Génesis 12 que iba a ser de él una gran nación. Pero Sarai era estéril desde antes. O sea, ella siempre fue estéril. Pero Dios le da esa promesa y le vuelve a decir, reafirmando, prometiéndole que un heredero iba a heredar todo en su casa. Ahora, la respuesta de Abraham es creer a Dios. Le creyó a Dios. Y la Biblia dice que cuando tú le crees a Dios, te es contado por justicia. ¿Qué significa que te sea contado por justicia? Yo quiero ver una similitud que hay acá en el llamado que Dios hace a Abraham y que Dios hace en este tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Él dijo, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Y le pide dos cosas al hombre. ¿Qué son? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de la condición del hombre, aunque no son tan buenas, porque cuando uno entiende que el hombre nace muerto espiritualmente, condenado a muerte física primero y a condenación eterna después, cuando uno comienza a entender eso, ¿son buenas noticias? No. Amamos cuando un niño nace, pero nos duele en el corazón cada vez que una persona parte. Más aún si son familiares, si son familia de nosotros, amigos. ¿Pero por qué nos duele? Porque lamentablemente la muerte se introdujo a la vida del hombre por causa del pecado. Entonces, ¿qué son las buenas noticias? Las buenas noticias es que tú puedas conocer tu condición y que puedas saber la razón de por qué y para qué vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Y Él vino para traer vida eterna. Esa es la razón por la cual Cristo resucitó de los muertos. Por eso es que cuando Él vino, lo primero que dijo es, el tiempo se ha cumplido. Es decir, hey, perdón que lo diga de esa manera, pero hey, lo que está diciendo es, hey, despierta, ¿no? Te está diciendo, hey, despierta, porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Arrepentirnos de qué? De todas las mentiras que hemos creído, de vivir una vida apartado y separado de Dios. Arrepentirnos de creer que somos creyentes cuando realmente mucha gente no lo es, porque creen en Dios a su manera. Creen en el Evangelio. Para que una persona sea creyente, lo primero que necesita es conocer el Evangelio. ¿Y qué es conocer el Evangelio? Es conocer cuál es nuestra condición con la que hemos nacido, entender por qué morimos, entender por qué Cristo resucitó. Y una vez que entendemos eso, poder poner nuestra mirada en Él. Por eso es que Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La evidencia de creer en el Evangelio es responder al llamado de Dios, obedeciendo a Él, a Dios, una vez que el Evangelio viene a nuestra vida. Y esto fue exactamente lo que hizo Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, lo que Abraham hizo fue salir. Su respuesta de salir es una evidencia que él creyó en Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio, cuando el Evangelio viene a la vida de una persona, la evidencia de que una persona cree es que inmediatamente se pone a cuentas con Dios. Pastor, ¿qué días son? ¿Qué día dijo que son las reuniones para poder aprender la Biblia juntos? Los miércoles a las 5:40. Espérense, ¿a qué hora? Déjeme anotarlo, saca tu libreta. No, miércoles 5:40. Hermanos, nuestro deseo, nosotros somos temporales aquí. Tú y yo somos temporales. Y tienes que saberlo. Yo no sé si voy a estar toda la vida o si la iglesia va a estar
Oramos para que la iglesia permanezca, pero el tiempo se ha cumplido. Y si tú estás entendiendo este evangelio y quieres realmente vivir una vida correcta delante de Dios, no lo hagas a tu manera. No cometas el gran error que mucha gente hace, sino conoce a Dios, pero no lo conozcas a tu manera. Conócelo como tienes que conocerlo. ¿Cómo es? A través de la Biblia, a través de la escritura bíblica. Porque toda la Biblia nos habla de quién es Cristo. Entonces la evidencia de creer en el evangelio es responder al llamado obedeciendo. Y eso es lo que hizo Abraham. Y eso es lo que Jesús también pidió, para que cuando cada persona escuche este evangelio, responda a ese llamado. Ahora, lo importante aquí es entender que la justificación, o sea, que Abraham fue justificado, no se basa en la capacidad que él tuvo, porque él mismo no podía mantener su propio pacto. ¿Sabes cuál? La única forma en que una persona puede ir al cielo es, primero, que haya nacido sin pecado, y segundo, que no haya cometido un solo pecado durante toda su vida. ¿Habrá alguien aquí así? No. Primero, que todos hemos nacido bajo la naturaleza de pecado. Y segundo, que diariamente cometemos no un pecado, no dos pecados, no tres pecados. Decenas, cientos, miles de pecados diariamente. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿quién puede ir al cielo por su propia cuenta? Nadie. Esa es la razón por la que Cristo vino. Necesitamos a alguien que responda por nosotros. Por eso es que Cristo vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. ¿Qué clase de vida es esa? Una vida sin pecado. Y murió como un pecador. Por ti y por mí. Y cuando Él resucitó de los muertos, ¿para qué resucitó? Para evidenciar que Él ha vencido el poder de la muerte. ¿Y qué era lo que traía el poder de la muerte? El pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado traía como consecuencia la muerte. Cristo resucitó para evidenciar que Él ha vencido el poder del pecado sobre los hijos de Dios. Porque el poder del pecado, ¿qué trae como consecuencia? Muerte. Y esa es la razón por la que todos, sin excepción, vamos a resucitar de los muertos. El gran problema en el que está la humanidad ahora es que unos resucitarán para vida eterna, mientras que otros lo harán para condenación. Pero mientras el evangelio está aquí en la tierra, ¿cuál es el propósito? El evangelio está aquí en la tierra, hermanos, para que el hombre responda al llamado de Dios. Y ¿saben? Les voy a decir algo. Dios es paciente. Es paciente. Es paciente contigo. Es paciente conmigo. Él es paciente una y otra vez, porque probablemente no es la primera vez que estás escuchando este evangelio. Y si lo estás escuchando por primera vez es un privilegio. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Él es paciente hasta que el hombre, ¿qué? Responda al llamado. Dios quiere que cada persona responda al llamado. Entonces, la justificación que obtiene Abraham y el pacto que Dios hace con él no es algo que él puede sostener, porque como creyentes vamos a seguir cometiendo probablemente no uno, ni dos, ni tres, muchos pecados. No nos justifica, pero así como un niño antes de caminar se cae por lo menos 400, 500 veces antes de caminar. ¿Cuántos saben que es así? Pero el niño se cae y ¿qué pasa? Se queda tirado en el piso. ¡Ay, no quiero caminar nunca más! Aunque no hablan a veces a esa edad, ¿no? Pero están aprendiendo a caminar. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa? Se levantan. ¿Por qué? Porque su mira es caminar. La mira del creyente, ¿cuál es? Crecer a la imagen de Cristo. Para eso está la iglesia, para ayudarte a crecer conforme a la imagen de Cristo. Ahora, esto no es una obra meritoria de Abraham, sino la respuesta apropiada de Dios a él. Y lo mismo pasa con nosotros. Te voy a decir algo más. La iglesia no está llena de gente perfecta. Te voy a decir algo que probablemente a algunos les va a chocar. Espero que no te choque a ti. Pero la iglesia está llena de gente pecadora, que conoce su condición de miseria, pero
que entienden que Cristo ha venido a rescatarlos y que hemos puesto nuestra mirada y nuestra fe en Él para ser transformados. ¿Cuántas veces has querido cambiar y no has podido? ¿Cuántas veces la gente quiere cambiar y no ha podido? Les voy a decir algo, hermanos. ¿Cuántos conocen la tierra donde estamos viviendo? Te voy a decir algo. La tierra no tiene mares porque quiso tener mares, ni tiene tierra ni árboles porque quiso tener árboles. ¿Sabes por qué vemos todo lo que hay en la naturaleza? Porque Dios habló. La tierra cambió cuando Dios habló. Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Y en la parte de abajo dijo, júntense las aguas y que sean los mares. Y a lo seco llamó tierra. Y luego dijo, árboles por este lado, árboles por este otro lado, peces aquí, animales allá. ¿Por qué se produjo todo lo que hay en la tierra? ¿Porque la tierra quiso? Porque Dios habló, porque Dios habló. Esa es la razón por la cual tú y yo necesitamos oír, y el oír la palabra, porque lo que verdaderamente, te voy a dar el secreto, que mucha gente quiere cambiar a su manera y no puede. La única forma en que el ser humano puede cambiar es cuando Dios habla. Por eso, Dios, yo quiero que Dios me hable. Señor, yo quiero que tú me hables. Lee la Biblia. Sí, pero yo quiero tu voz. Hermanos, la Biblia es la voz de Dios. Pero yo quiero que me hable de manera audible. Lee en voz alta. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Y necesitamos que esta palabra transforme nuestras vidas. Por eso son los estudios bíblicos, los días miércoles a las 5:40. ¿Por qué? Porque, hermano, no queremos que vivas tu vida conforme a tu manera. Yo ya he vivido mi vida a mi manera y es un desastre. Es horrible. Cada uno de nosotros hemos intentado muchas veces. Pero cuando dejamos que sea Dios el que obre, las cosas cambian. Dice, por lo tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. No solamente para lo que es de la ley, sino también para los que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Que esto subraya que la promesa que Dios hace al hombre no está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. Pero la responsabilidad del hombre es la palabra. Ya conmigo, mi responsabilidad es la palabra. Otra vez, mi responsabilidad es la palabra. Hermanos, Dios no te pide nada extraordinario, solamente que vayas a la palabra. Pero les voy a decir algo, mucha gente cuando va a la palabra, leen 2, 3 líneas y están durmiendo. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? ¿Saben por qué? Porque Satanás no quiere que la gente... Viene ese famoso Morfeo, ¿no? Ese es el feo que viene y que los hace dormir a todos. Es triste porque cuando tú quieras estudiar la palabra, primero ven a un grupo de estudio y segundo, siéntate en un lugar, pon tu café si quieres, algo caliente, algo fresco y lee con atención. Pero antes de leer, el Espíritu Santo, ayúdame a comprender. Yo sé que tú estás aquí para ayudarme. Señor, yo quiero comprender, yo quiero ver lo que tú tienes para mí. Y comienza a leer la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Él lo va a hacer. Ahora, Dios mismo jura por sí mismo al hacer este pacto, y vamos a ver en Hebreos 6:13, nos recuerda que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué es lo que pasó? Estamos hablando 4.000 años después, 2.000 años después que Dios hizo este pacto. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Esto muestra que el cumplimiento del pacto está completamente en las manos de Dios y no del hombre.
La descendencia prometida no se refiere únicamente a la descendencia física de Abraham, sino a Cristo, quien es el cumplimiento último de la promesa. Ahora dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hubiesen muchos, sino como uno, sino como de uno. Y la simiente, y a tu simiente le dice, la cual es Cristo. Hermanos, debemos confiar en las promesas de Dios, no en nuestras propias capacidades. Nuestra salvación y santificación dependen de la fidelidad de Dios, pero tu responsabilidad, mi responsabilidad, ¿cuál es? La palabra. Ajá, muy bien. Vamos a ver aquí algo más muy importante, el pacto unilateral de Dios. ¿Qué significa esto? Aquí se describe el ritual del pacto, donde es Dios quien pasa solo entre los animales divididos. ¿Recuerdan que Dios, que Él trajo los holocaustos, es decir, trajo las ofrendas a Dios, los animales que Dios les había pedido? Pero quien encendió y quien establece el pacto para que eso se cumpla allí, no es Abraham, es Dios. Pues Abraham cayó en sueño profundo. Y este acto simbólico es profundamente significativo porque Dios asume toda la responsabilidad del cumplimiento del pacto que hace con su pueblo. Dios se va a encargar que lo que Él ha dicho que será, será por lo que Él ha dicho. Y en el versículo 12 de Génesis 15 vemos ese profundo sueño en el que cae Abraham y enfatiza el papel pasivo de él, es decir, de que él no hace nada. Esto ilustra que el cumplimiento del pacto no depende de Abraham o de su descendencia, sino únicamente de Dios. Y este pacto unilateral prefigura también el nuevo pacto en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Cristo se ha encargado de que lo que Él ha dicho, como lo dice su palabra en Filipenses 4, cuando dice, Filipenses 2, 13 si mal no recuerdo, o 6, pero dice que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Pero cómo lo va a hacer? Por medio de su palabra. Y este es el pacto que Él estableció. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, y está usando la figura de un esposo como una esposa. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Y note este punto que el Señor dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, oye, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Cómo es que vamos a conocer nosotros al Señor? Por medio de su palabra. Desde el más pequeño hasta el más grande, por medio de su palabra. Es la forma que Dios está estableciendo. Aquí Dios promete un nuevo pacto donde Él mismo va a escribir, dice, su ley en el corazón de su pueblo. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que robaron? Ay, pastor, ¿cómo dices eso? ¿Nadie se acuerda? ¿La primera vez que tomaron algo que no era suyo? ¿Eran niños? ¿Eran grandes? Probablemente éramos niños, la mayoría. ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que mintieron? Probablemente no se acuerdan. Porque mentirosos somos desde chiquitos, muchos de nosotros. La Biblia dice que Él ha puesto su ley ¿en dónde? En el corazón del hombre. Cada uno que hace algo malo sabe que lo que está haciendo está mal, o no es así. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios escribió su ley en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nadie diga yo no sabía. Para que nadie diga a mí nadie me dijo. Que no era necesario que alguien te lo diga. Tú sabías que lo que estaba mal estaba mal. Hebreos 8 del 6 al 13 explica cómo este pacto se cumple en la persona de Cristo. Pero ahora tanto mejor misterio, dice, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido por mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar
para el segundo, es decir, hablando del pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, como dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice. Ahora, nuestra seguridad en Cristo, en la obra que Él ha hecho, no se basa en lo que el hombre hace o puede hacer, pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? Palabra. Crecer en la palabra. La palabra. Esa es la responsabilidad del hombre. Por eso es que cuando Dios le habla a Josué, le dice, solo te pido que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes. Pero cuando tú miras el contexto, ¿de qué está hablando? De que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Solo te pido que te esfuerces, y en otra versión dice, y que seas hombre, es decir, ser valiente en eso. Y hermanos, cuando nosotros comprendemos que necesitamos depender de Dios, aprendemos a dejar de depender de nosotros mismos. Dejamos de seguir a Dios a nuestra manera. Esto debería ser el resultado de entender correctamente el Evangelio. Y por último, Dios ha garantizado su pacto. Dice, Dios hace una promesa específica de una tierra a Abraham. Pero lo importante aquí es reconocer que Dios mismo va a garantizar el cumplimiento del pacto que Él hace con él. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Yo no sé cuando ustedes han sido niños, pero cuando queríamos que alguien nos crea, te lo juro por mi madrecita. No sé si ustedes han hecho eso. En Perú teníamos esa... porque querías que alguien te crea algo y decías, te lo juro por mi madre. ¿Han hecho ustedes en algún momento eso? Ese tipo de... Bueno, cuando yo era niño, cuando éramos niños y alguien nos acusaba de alguien y no éramos culpables y decían, no, te lo juro. ¿Por qué? Te lo juro por mi mamá. Siempre uno quiere jurar por alguien que es mayor, alguien que realmente nos garantice. Cuando Dios estaba haciendo pacto con Abraham, sabiendo Dios que el hombre está imposibilitado, incapacitado de sostener un pacto con él, porque el hombre es corrupto, nace separado, apartado, y es cuestión de tiempo para que esa naturaleza corrupta se apropie de él. Entonces, como Dios, no había nadie mayor. El hombre no se compara a Dios. ¿Por quién juró, dice? Por sí mismo. Él nos garantizó su obra en nosotros, jurando por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento por confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia, de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nuestros ojos. Es decir, este juramento que Dios hace encuentra su cumplimiento, hermanos, en Cristo. Y aquí lo vemos, dice, ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como hablase de muchos, sino como a la de uno, como de uno. Y la simiente, y a tu simiente dice, la cual es Cristo. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, se cumple en Cristo. Podemos descansar en la certeza de que Dios va a cumplir sus promesas en Cristo. Y esto nos da una esperanza inquebrantable y nos motiva a vivir fielmente, confiando en su fidelidad. Hermanos, el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15 revela la asombrosa verdad de que Dios mismo asume la responsabilidad de cumplir su pacto. Pero te voy a decir algo. Esto no le quita responsabilidad al hombre. Pero Él se va a encargar, sí, se va a encargar. Pero ¿cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Por qué creen que Jesús dijo cuando terminó su obra en la tierra? Vayan y hagan discípulos. Para los que hemos visto cuando éramos niños la película de Karate Kid o cualquier película de un maestro con su discípulo, sabemos que hay un entrenamiento para poder ser como el maestro. Porque ¿para qué nos entrena el sensei, el maestro? Para ser como él. Ese es el objetivo. Y Jesús dijo, nadie es más que su maestro. Cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos, Él estaba diciendo, vayan y formen hijos e hijas mías, conforme a su imagen y a su semejanza. Pero ¿dónde está la imagen y la semejanza de Dios? En esta palabra. Ponte de pie, por favor, hermano, hermana. Hermano, no te contentes con venir a la iglesia. Venir a la iglesia es bonito. Nosotros amamos que las personas, que muchos de nosotros podamos llegar a la iglesia. Pero te voy a decir, el peligro de ir a la iglesia y no ser un discípulo de Cristo es un peligro, porque mucha gente comienza a vivir una vida equivocada, una vida a su manera. Dios nos ha dado una promesa de que Él va a cumplir su pacto con nosotros. Pero Él te ha dado y me ha dado una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Crecer. ¿Pero crecer cómo? A través de la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí. Señor, yo bendigo lo que tú has bendecido y te agradezco.